siguiendo las instrucciones de Dios, manda a 12 a que reconozcan la tierra donde van a entrar cuando crucen el río, ¿cierto? Y cuando regresan, ¿cuál es el informe que presentan 10? A ver, ¿por qué era malo? Dijeron, oiga, esa gente son más fuertes que nosotros. ¿Y quién les había dicho que Dios los había escogido porque ellos eran fuertes? ¿Acaso Egipto no era más fuerte que ellos? ¿No los tenía esclavizados? ¿Acaso Dios no los sacó de Egipto? Y los otros que habían venido a hacer guerra con ellos hasta ese momento, ¿acaso Dios no los había defendido? Todavía siguen pensando que el cuento es que ellos no son fuertes, que lo que importa es la fuerza de ellos. Esos que viven allá son más fuertes que nosotros, son gigantes. Nosotros somos como unas cucarachitas junto a ellos. Ya se habían comido el cuento hasta ese momento de que lo que importaba era que ellos fueran grandes. Hasta se encuentran con otros que son más grandes y hasta ahí le llegó el poder a Dios, porque el poder de Dios está limitado al poder, a lo que yo puedo. Ese es el pensamiento que están reflejando, ¿cierto? Esa regeneración privilegiada se les olvidó todo lo que habían vivido. ¿Y qué dicen? No, nosotros no podemos contra ellos. Además, ¿ustedes creen que la era de la desinformación es cosa nueva? No, empezaron a diseminar noticias falsas. Y yo les digo una cosa, la murmuración de boca en boca es más poderosa que las redes sociales. ¿Y cuál era el chisme? Que eran gigantes. Ese era el chisme. Entonces, los israelitas, excepto 2, Josué y Caleb, que ellos dijeron, no, esa tierra, qué belleza de cultivos, esa tierra es fértil, no, allá nos va a ir muy bien porque miren lo que Dios nos está dando. No, qué miedo. Y decidieron que el Dios que los había sacado de Egipto y los había librado de Faraón, el imperio de la época, no era capaz de cumplir su promesa de darles Canaán. Hasta quieren nombrar un líder, le quieren dar un golpe de estado a Moisés para devolverse a Egipto. Porque es mejor volver a la esclavitud que confiar en Dios. Pero eso era lo que estaban diciendo. Han menospreciado a Dios. Lo calumnian, dice que Dios los trajo para matarlos ahí. Y es por los ruegos de Moisés que Dios decide que no los va a acabar. Que esa generación, como yo dije, cavó su tumba en el desierto, se mueren ahí. Y solo los hijos de ellos van a entrar a la tierra. 40 años perdidos. Excepto Caleb y Josué. Luego menciona otro ejemplo, los ángeles. Y ahora, miren, si usted está leyendo esta carta en el primer siglo, no importa si usted está en una iglesia donde mayormente la gente es judía, ¿cuáles son sus escrituras? ¿Cuáles eran las escrituras que se leían en la iglesia al principio? El Antiguo Testamento, claro. Entonces esta gente sabe cuando les dice que los ángeles que despreciaron su morada, esta gente sabe que esa es la historia de Génesis 6. Y se sabe la historia. Entonces les dice, vea, los ángeles que en el resto de las escrituras son seres que viven en el cielo y solo vienen por acá cuando Dios los manda a hacer un mandado, como los mensajeros para asuntos específicos.
Hay un grupo en Génesis 6 que empiezan a mirar y dicen, oye, pero esas muchachas allá en la tierra están como buenonas. ¿Ustedes creen que David fue el primero que miró para ver la mujer de cuál estaba buena? Bueno, ahí los tienen. Y deciden, no, vamos a juntarnos con esas peladas. Génesis literalmente dice, se fueron tras carne extraña. Eso es lo que dice literalmente el texto hebreo. Es decir, violentaron los límites naturales impuestos con Dios, impuestos por Dios para las relaciones entre las personas y relaciones en términos sexuales. Despreciaron su morada. Ustedes piensan, si ustedes vivieran en el cielo, ustedes pensarían, oye, que se vive mejor aquí en la tierra. Bueno, ellos sí. Despreciaron donde Dios los tenía. Que vivían en la presencia de Dios y forman parte de la gran maldad que finalmente lleva al juicio de Dios en el diluvio. Su supuesta libertad los llevó a la cautividad eterna. Piensen en el autoengaño tan aterrador. Despreciar a Dios, porque uno supuestamente es libre. Y Dios le da esa libertad. Escoger sobrepasar los límites impuestos por Dios y creer que porque se es ángel hay impunidad. Los unos cavaron la tumba en el desierto, los otros se sentenciaron a la cautividad eterna por un ratico de libertad. Lo más grave, el desprecio a Dios y el estatus que Dios les había dado. Y el tercer ejemplo colectivo son Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Hay una continuidad de pensamiento entre Los Ángeles y Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra, el pecado insoportable de esas dos ciudades que Dios ya le había contado a Abraham, quien intercedió por ellos, es que finalmente llegaron al extremo los hombres de Sodoma y Gomorra, de Sodoma, de querer tener relaciones sexuales hasta con 2 ángeles que se hospedaban en la casa de Lot. No había límites. En nuestros días, y ustedes hay videos de eso por YouTube, para los aficionados de YouTube. No les estoy diciendo que vayan a investigar, pero si se lo encuentran, mejor que lo sepan. En nuestros días hay una serie de videos de YouTube hechos por supuestos expertos en Antiguo y Nuevo Testamento, pero hay uno que es, yo he visto un par de veces, que dicen que realmente el texto en Génesis no dice que el pecado de los de Sodoma era la inmoralidad sexual, sino era la falta de hospitalidad hacia los visitantes, porque de verdad la Biblia no dice nada en contra de la homosexualidad. Mire, el problema es que esa mala interpretación del texto de Génesis no está respaldada por la interpretación del texto de Génesis que hace Judas. Y finalmente, a la hora de la verdad, el mejor intérprete de la Escritura es el mismo texto bíblico, ¿cierto? Entonces, yo voy a creerle a Judas, entre otras cosas, no porque sea el hermano de Jesús, sino porque sí tengo un alto concepto de las Escrituras, que creo que la Biblia es palabra de Dios. Y que Judas sí fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, que Judas, que está advirtiendo contra las mentiras, no va a escribir mentiras.
porque él no es de los maestros falsos. Y Judas sí dice que el problema era la inmoralidad sexual. Hace pocos días fueron todas las marchas del orgullo gay en todo el mundo. Mucha gente. Pero no importa cuánta gente haya marchado, el orgullo de ellos en la multiplicidad de posibilidades de géneros. ¿Saben que hay 31 géneros? Según ellos, según el movimiento LGBTI, etcétera, hay 31 géneros según ellos. Todo ese orgullo en toda esa diversidad no representa el orgullo de Dios. Representa la rebeldía humana. Y claro que sí debemos defender los derechos civiles de todas las personas, independientemente de cuál de los 31 géneros crean que son. Ahora son fluidos, porque tú puedes ser una cosa hoy y mañana puedes cambiar al género 27. Pero independientemente de eso, la gente tiene derechos civiles, la gente tiene derecho al empleo, la gente tiene derecho a la pensión, la gente tiene derecho a la salud, porque son derechos por ser ciudadanos de un país. Y no se los negamos al adúltero o a la adúltera, si se trata de la conducta sexual, ¿cierto? Tienen derechos civiles, claro que tienen. Pero eso es diferente a afirmar que Dios está orgullosísimo y marchó con ellos. ¿Cierto? Es decir, claramente en este texto, y yo no quiero sentarme en predicar solamente contra un pecado, ¿cierto? Finalmente, lo que Judas nos dice en los versículos 8 al 10, él interpreta esos 3 ejemplos. Y al interpretarlos dice, mire, de la misma manera los infiltrados. De la misma manera, pues quiere decir igual que los que salieron de Egipto, igual que los ángeles, igual que los de Sodoma y Gomorra, los infiltrados son gente llevada por sus delirios, que contaminan su cuerpo. Ahora, ¿quiénes se dejaron llevar por sus delirios y por la imaginación? Los que salieron de Egipto y se aterraron con los de Canaán. Los ángeles que vieron a las buenonas que habitaban en la tierra y pensaron qué libertad tan grande. O los de Sodoma y Gomorra. Desprecian la autoridad, maldicen a los seres celestiales, como los de Sodoma y Gomorra, y como los otros, todos 3 casos que desprecian la autoridad, despreciaron la autoridad de Dios. Y dice, y ni siquiera el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a maldecirlo, le dijo que Dios te juzgue. ¿A ustedes no les llama la atención que cuando a uno le están contando la historia sagrada, de pronto le metan el cuento de que el arcángel Miguel estaba peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés? ¿En cuál libro de la Biblia está eso? ¿En cuál libro de la Biblia está? ¡En ninguno! ¿Por qué menciono esto? Porque miren, igual que nosotros, que tenemos literatura escrita por gente cristiana, donde aprendemos cosas que posiblemente no están escritas en la Escritura, pero que vienen consecuencia natural de lo que dice ahí, nosotros citamos, a ver, ¿a cuáles autores citan aquí cuando quieren enseñar algo? Un cuerpo de literatura religiosa que se escribió en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un bloque de eso se llamaba los testamentos de los 12 patriarcas. Y entonces, supuestamente, cada Abraham y cada uno de los patriarcas había escrito, y era como, en un sentido, todos los judíos sabían que eso no era parte de las escrituras judías, pero que sí representaban
como la reflexión autoritativa. Entonces, Judas lo que está haciendo aquí es citando, oiga, y esa gente sabe a quién les está citando. Y no porque nos está dando una revelación de cómo es la relación entre los ángeles y el diablo, pero porque está dándonos una ilustración de que hay límites, de que realmente uno no se mete a hablar, como dijeron, a pisarle la cola al diablo. ¿De dónde sacamos ese cuento, cierto? Es decir, que hay ciertos límites aún de la autoridad que uno reprende y todas esas cosas. Sí, pero dentro de los límites de la Escritura. Básicamente, de ahí sale esa noción. Dice, mire, esa gente, los infiltrados, igualito que los que salieron de Egipto y no quisieron y no entraron a Canaán, que los ángeles y que Sodoma y Gomorra son como animales irracionales. Y dice, en una traducción dice, lo que entienden por instinto, dice, lo que se les ocurre, esas invenciones con que salen, precisamente es lo que los corrompe. Ojo con las especulaciones, que nos suenan tan atractivas y nos corrompen. Dice, y luego sigue en el versículo 8a, de la misma manera, es decir, igual. Y entonces ya les dije, esta gente, los infiltrados siguen el mismo patrón. No los mueve la revelación de Dios, sino eso, como viven de su imaginación, como las noticias falsas de Canaán. Se contaminan, maldicen. Esta gente tan súper espiritual realmente viven a nivel de la animalidad, por sus propios instintos. Y claro, no es que todos los ejemplos son colectivos, hay 3 ejemplos que son individuales. En un momentico vamos a tener 10 minutos para descansar. Dice, versículo 10, y hay de los que siguen el ejemplo de Caín. Hay de los que por ganar dinero se entregaron al error de Balaam. Y hay de los que perecieron en la rebelión de Coré. Ahora miren, ¿cuál fue el problema de Caín? Caín era un tipo religioso, trabajador, era un buen tipo. La primera mención de una ofrenda a Dios es cuando Caín le trae a Dios una ofrendita de sus cultivos, como agricultor, ¿cierto? Y su hermano le trae una ofrenda de su trabajo como pastor de ovejas. A Dios le encantó la ofrenda de Abel. Ahora, el texto no nos dice por qué. Entonces tampoco necesitamos especular. No dice que rechazó la oferta de Caín, tampoco. En los silencios de los textos hay que respetarlos. No dijo fue que le encantó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. No, la Biblia no dice eso. Pero le agradó más la de Abel. Ahora, luego Hebreos nos dice que es porque era ofrecida con fe. Y cuando un día que les enseñe de Hebreos, o pregúntenle al pastor, a cualquiera de los pastores, que les explique lo que dice Hebreos, por qué dice eso. La verdad es que lo que el texto sí nos dice es la respuesta de Caín al ver que Dios le gustó más la ofrenda de Abel. Dice que se enfureció y que el desencanto se le marcó en el rostro. Y Dios le pregunta después,
porque se enfadó tanto que ¿qué hizo? Finalmente mató al hermano. Ahora miren, ¿dónde estaban? ¿Dónde se dio ese desencuentro de los hermanos? En el campo, pero empezó en la presencia de Dios. La ira empezó frente cuando se estaban ofreciendo las ofrendas. En el espacio de lo sagrado se da la ruptura entre Caín y Abel, y entre Caín y Dios. ¿Cómo puede Dios no preferirlo a él? Él era favorito de su mamá. Miren el nombre que la mamá le había puesto. Él era el mayor. Lean la historia antes para que vean que la historia de los nombres que les pusieron y uno ya sabe que él era el favorito de su mamá. Además era el mayor, era el más importante. Su nacimiento fue anunciado como evidencia del favor de Dios, de la ayuda de Dios, así dijo su mamá. Él ha seguido la vocación de su papá, que era agricultor, que Dios le dio esa vocación. Él no merece que Dios lo trate mejor que al hermano. Ese es el problema de Caín, que cree que él ha ganado el favor de Dios por encima de su hermano. La envidia al punto de quitarle la vida. Porque se creía más merecedor del favor de Dios. Y voy a volver a eso más luego. ¿Cuál fue el problema de Balaam? No que la burra habló. El problema de Balaam era el amor a la plática, al dinero. Números nos deja eso claro. Noten que Balaam se da cuenta de que él no puede maldecir, es decir, que su poder de maldecir no va a anular la bendición ni las promesas de Dios sobre Israel. Pero el tipo era astuto. Él dijo, ¿cómo me voy a perder de lo que me están pagando? Yo encuentro otra manera de hacerlos caer. ¿Y cuál fue la manera de hacerlos caer? Les trajo a las muchachas de Sodoma. Y los israelitas cayeron redonditos. Ahora, el problema no era solo que fueran y se acostaran con las mujeres de Sodoma, perdón, de Moab, eran de Moab, sino que además ellas los invitaron a adorar a Baal. Y ellos, para tenerlas contentas, ¿qué hicieron? Adoraron a Baal. Nosotros tenemos la tendencia de decir que el gran pecado fue acostarse con las mujeres que no debían. Eso es pecado, pero peor pecado era adorar a Baal. Y Balaam por la platica allá los llevó. A la iglesia de Pérgamo se le dice que tolera a los que son como Balaam. Finalmente se menciona a Coré. Ese es Números 16. Coré se rebeló y arrastró a otros en su rebelión. Él con otros dos, con Abiram y Datán, se rebelaron contra la autoridad de Moisés y de Aarón. Y en esa rebelión armaron un alboroto, se consiguieron bastantes adeptos y Dios en sus sentencias dice, se rebelaron contra mí. Y eso trajo mortandad a Israel. Miren, los falsos maestros, les está diciendo, los infiltrados, dice Judas, son como esos tres. Como Caín en el espacio del culto, en el espacio de lo sagrado,
la actividad espiritual, tienen envidia, siembran discordia, hasta asesinan a veces el carácter de otros. Y miren, yo recuerdo recién llegada a Medellín que iba a haber la convención nacional de una denominación que no importa el nombre, pero era en el interior del país. Y yo recuerdo que a uno de los candidatos a ser presidente de la denominación le llegaron amenazas de muerte. Y eso eran los días cuando en Medellín todo se resolvía matando a otro. En la iglesia de Dios, en lo sagrado, pensemos en las peleas entre líderes en la iglesia, en las contiendas que se dan. En una época los escándalos públicos que se dieron entre líderes de la iglesia evangélica y líderes a nivel nacional, con columnas en los periódicos del país, atacándose los unos a los otros. Piensen en la pelea en los estrados judiciales, no hace tanto, entre dos líderes del partido que supuestamente representa a los cristianos. Con demandas van y demandas vienen, como Caín, los maestros falsos, los infiltrados y también hoy día. Hay quienes en el espacio de lo sagrado siembran envidia, siembran discordia. Como Balaam, los infiltrados comercian con la revelación de Dios, comercian con lo que no, es decir, con la palabra, y comercian para llevar a la gente al mal, con tal de ganar. Y ustedes saben, no tenemos que nombrar nombres, pero todos podemos pensar en ejemplos recientes de la iglesia en Colombia, de los que han manoseado y comerciado supuestamente con la iglesia. Y para demostrar que yo no soy petrista, piensen nada más en el nuevo jefe de gabinete del gobierno de Petro. Ese sí es un infiltrado, que se hace llamar pastor cuando nunca ha sido pastor de nadie, que ninguna iglesia lo reconoce como líder, que la Federación Evangélica de Colombia ha sacado comunicados y otras asociaciones de pastores también, y todavía insisten que la prensa lo llame el pastor. Y que se alió con esa campaña porque prometió el voto de los evangélicos. ¿Ustedes le dijeron alguna vez a ese señor que sí los representaba y que iban a votar por él? Bueno. Y que Dios lo perdone, ojalá que se arrepienta. Pero ha manoseado al pueblo de Dios en un afán de prestigio y a propósito de contratos que le han dado a él y a su familia. Exactamente. Y como Coré, los infiltrados son ambiciosos y orgullosos, no toleran que otros los guíen, no toleran que tengan autoridad sobre ellos, menosprecian el liderazgo de otros, se autopromueven y arrastran a otros en su rebeldía, causan divisiones que dañan al pueblo de Dios. Y ustedes y yo sabemos que estoy hablando de realidades en el pueblo de Dios. Porque sí somos parecidos a la iglesia primitiva más de lo que pensamos. Vivimos la misma amenaza de los infiltrados que reflejan los problemas de los que salieron de Egipto, los problemas de los ángeles, los problemas de Sodoma y Gomorra, los problemas de Caín, los problemas de Balaam y los problemas de Coré. Son un peligro oculto esa gente en la iglesia. Su conducta no corresponde a las celebraciones de la fe, dañan la comunidad con su presencia, siempre buscan sacar provecho, nunca el bienestar de los demás, nunca el bienestar de las ovejas y por sobre todo menosprecian
y tuercen la revelación de Dios. ¿Se dan cuenta de la urgencia de esta carta? Porque lindo es celebrar. De veras es supremamente importante, pero es muy importante también estar alerta. Porque todo el mundo lo está celebrando. Hay los que buscan pescar en río revuelto. Judas hubiera dicho eso si hubiera sido de aquí. ¿Cierto? Porque así son los infiltrados. Finalmente, en esa sección de describir los ejemplos, el escritor Judas recurre a 3 imágenes para describirlos. Dice, mire, en resumen, esa gente son como nubes sin agua. Son como árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Son violentas olas del mar que arrojan espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está destinada la más densa oscuridad. Esas 4 metáforas son muy dicientes. Cuando uno mira las nubes, uno piensa en ¿qué? Agua. Pero esa gente es pura apariencia, son nubes sin agua, son pura apariencia, sin sustancia. No dan fruto cuando debieran darlo, aunque parezcan que son frondosos. Igualmente son inoficiosos, no tienen fruto. Su destino es ser arrancados. Ya están muertos y los van a arrancar, doblemente muertos. Están muertos y los van a desarraigar, se quedar sin raíces, son puro visaje. Son olas violentas que arrojan su espuma. Cuando hay yo recuerdo cuando nosotros vivíamos en Cartagena y había la época de los vientos, de la época de viento, y una de las cosas impresionantes era que las olas sí tienen mucha espuma, pero cuando bajaba la marea quedaba la playa llena de basura y llena de algas, que al día siguiente eran hediondas. Bueno, esta gente es así, como olas violentas con mucha espuma, y lo que dejan es la espuma de su inmoralidad. Ese es el único fruto. Entonces, las olas violentas parecen majestuosas, poderosas, pero finalmente el fruto no vale para nada. Son como estrellas fugaces, brillantes por un ratico, y luego se apagan. En vez de alumbrar, que sería lo prometido, uno ve una estrella fugaz y piensa miércoles. No, finalmente su destino es la oscuridad. En esas 4 metáforas nos muestran la falsedad, no solamente que su falsedad es más allá de lo que enseñan y cómo se portan, su falsedad tiene que ver con su propia esencia. A mí me asusta la facilidad con que nosotros hacemos estrellas de gente que es así, atractiva. Puro bombo, pura apariencia. Y los hacemos héroes, y los invitamos a todos lados, y no hay sitio, cosa en la que no estén presentes y no sé qué. Porque nos encanta la apariencia. Nos emboba la apariencia de éxito, de elocuencia, de importancia. Y más cuando cantan sus propias glorias. Y uno pregunta, ¿y al cabo de 5 años? Y los endiosamos facilito. Y los preparamos también para la caída. Ojo. Eso estaba anunciado, dice Judas. Otra vez les dice, no se sorprendan. 2 veces, si algo está anunciado, y lo he dicho en la carta, si eso está anunciado y Dios lo ha anunciado, es que tiene que ser que a Dios le preocupa.
Uno no advierte de las cosas que no son importantes. Uno advierte de lo que piensa que hay que advertir porque es importante advertir. Dios lo ha anunciado porque quiere que su pueblo esté alerta. Porque quiere que los pastores y los líderes no ignoren los peligros. Porque deben pastorear teniendo en cuenta esos peligros por el bien del pueblo de Dios. Y no voy a meterme con, se anunció, lo anunció Enoc y lo anunció la profecía de los apóstoles también. No voy a detenerme en eso para llegar al final. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es la respuesta adecuada? Por fin llegamos hacia el final de la carta y en el versículo 20 dice, ustedes en cambio, es decir, ustedes si no van a aceptar eso, entonces ¿qué? Ustedes en cambio manténganse en el amor de Dios. ¿Se acuerdan cómo los identificó de entrada? Amados. Manténganse en eso, que ese es el fundamento, manténganse en el amor de Dios. Edificándose sobre la base de su santísima fe. ¿Cuál fe? La que les mencionó antes, la que les fue entregada de una vez por todas. No anden detrás de novelerías, edifíquense sobre ese fundamento, orando en el Espíritu, mientras mantienen la vista, porque les dijo que son destinados para salvación, ¿cierto? Mientras mantienen la vista y la mira, el norte, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que les va a conceder la vida eterna. Retomó las cosas del principio. Y les añade, firmes. Vamos a pasar a la próxima, que no vamos a hablar de Enoc y los profetas. Firmes en la fe, pero también manténganse en la compasión. Tengan compasión de los que dudan. Mire, es que dudar no es pecado. De los que dudan frente a esas enseñanzas que promueven, sí, preguntas. Hombre, tengan compasión, tengan paciencia, aclárenles, enséñenles, para que no se dejen engañar. Tengan compasión. Además, a otros, sálvenlos arrebatándoles del fuego. Eso es muy importante. Miren, no es solamente compasión de los que dudan y que uno tiene que enseñarles, es una operación rescate de los que han caído, pero que todavía no se han matriculado 100% ahí. Y la operación rescate es con compasión. La compasión aún a los que se han entregado totalmente. Sean compasivos, pero cuídense de no contaminarse. Hubo una de esas marchas del orgullo y un profesor del seminario decidió ir para ver qué era el cuento. Y había una concentración en un parque ahí en Medellín y él decidió ir para ver qué era el cuento. La cosa que le dio tanta tristeza cuando regresó eran los evangélicos que parados a lo largo, insultando, pero insultando feo a la gente que iba marchando. Y él dijo, ¿por qué no tenemos compasión? ¿Por qué no los tratamos como seres humanos, con respeto, que tienen dignidad y respeto? Desobedientes, caídos, sí, pero todavía, si se vuelven a Dios, van a poder experimentar su compasión, la compasión que nosotros debemos mostrar. Y compasión no quiere decir que uno condone, que uno está de acuerdo. Compasión quiere decir que uno refleja el corazón de Dios, porque el juicio es de Dios, no es de uno. Firmes en la fe porque saben lo que creen, porque saben qué implica eso para la vida cotidiana. Firmes, pero a la vez compasivos. Esa combinación entre la firmeza y la compasión
en nuestros días de extremos, nos parece tan imposible. Creemos que ser firmes en la fe implica que atacamos a todo el mundo que no piense como nosotros y a veces los atacamos feo. Y no estoy hablando solamente de la gente LGBTI, hasta la gente de otras iglesias, porque no son como yo. Creemos que la firmeza en la fe tiene que ver con la beligerancia de nuestros argumentos, no con la claridad de nuestras convicciones y con la coherencia entre lo que decimos que creemos y cómo vivimos. Creemos que la firmeza quiere decir ataque. No, la firmeza es solidez, arraigados, edificados, orando en el Espíritu. Sí, señora. Esperando la misericordia de Dios, siempre confiando y esperando en Dios, no dudando de Él, no menospreciándolo. Esa es la firmeza de la que está hablando la carta. No la firmeza peleonera, que ataca, que insulta. A mí me da una tristeza, pero me da mucha tristeza cuando yo veo cosas, mensajes de hermanos y hermanas en la fe, oye, cargados de veneno, hasta con insultos. Poco soy amiga de los egresados del seminario en las redes sociales porque hay otras maneras de mantener el contacto, pero recuerdo a uno que fue muy amiguito mío cuando era estudiante y yo por fin le escribí un día en el Messenger y le dije, mira, te quiero decir que voy a bloquearte, porque la manera como tú escribes desdice de la fe que tú dices que tienes. Esa manera como tú insultas, como menosprecias a otros, no habla de la actitud de humildad, de mansedumbre que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso te voy a bloquear, quiero que lo sepas. Esta tarde vamos a hablar de la integridad, porque la integridad implica no ser como nubes sin agua, como árboles sin fruto, como estrellas fugaces, y como la otra cosa que dice, la otra imagen que usó. La verdad, miren, el reto pastoral para la gente a quien le escribió Judas sigue siendo urgente. Sigue siendo urgente. Dios está preocupado y por eso advierte y por eso lo anunció. Mire, eso cosa es un peligro. Cuiden la iglesia. Manténganse firmes. Esa es la respuesta frente a este tipo de amenazas. El cuidado de la iglesia implica un liderazgo de pastores y líderes laicos, atento a lo que se enseña, que examina que las cosas que se enseñan correspondan a la verdad bíblica, no a lo que anda de moda por ahí. Significa que hacen la tarea de estudiar, de entender la fe. No porque todos tienen que ser académicos, pero todos tienen la responsabilidad de entender qué es lo que están enseñando a otros y de vivirlo. Que dan directrices a los líderes y a los que enseñan en las casas y a los que dicen, esta es la enseñanza, esta es la verdad. No porque uno tenga el ministerio de la censura, sino como parte de la responsabilidad de discipular y edificar al cuerpo de Cristo. No todo el que habla en nombre de Dios y cita la Biblia es maestro de la verdad. Finalmente, así se resume la epístola de Judas. Pero entonces uno ora, Señor, que todos los que estamos aquí hoy seamos maestros fieles de la verdad, no infiltrados. Y que el Espíritu de Dios los guarde fieles a todos. Amén.